Códigos secretos en los escritos de los primeros discípulos. Sacerdotes, matrimonios, ángeles, resurrección. ¿Qué tienen en común estos 4 códigos? Los escritos que narran la vida y enseñanza de Yahushua de Nazaret, identificados por el cristianismo como los evangelios sinópticos, registran un desafío de los saduceos para con Yahushua de Nazaret respecto a la resurrección. En pantalla puedes ver las citas. La traducción al español que emplearé será la más simple posible para facilitar la comprensión del texto. Leeré el registro en Mateo, ya que el de Marcos es muy similar. En ese día se le acercaron saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moshe dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Por lo tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Yahushua les dijo: Están errados, no comprenden las escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La comprensión más popular de este texto es muy simple. Los saduceos estaban equivocados en sus planteamientos porque, según Yahushua, los candidatos a la resurrección serán como los ángeles de Dios en el cielo, que no se casan ni se dan en matrimonio. Así que esta mujer, cuando resucite, no será de ninguno de los 7 hermanos, ni ellos la tendrán por esposa. Y basándose en esta comprensión, muchos interpretan que Yahushua enseñó que los ángeles son asexuales, seres que no tienen atracción y o no desean contacto íntimo, y que así será la condición de la persona resucitada. Ahora veamos el mismo suceso registrado en Lucas, que incluye una respuesta un poco más elaborada. El ejemplo que proponen los saduceos es el mismo, evidentemente, una mujer que se casó consecutivamente con 7 hermanos. Tras la pregunta de los saduceos en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Yahushua responde: Los hijos de esta era se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquella era venidera y la resurrección de entre los muertos, no se casan ni se dan en casamiento. Por ello, ya no pueden morir, pues son como los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y con respecto a que los muertos han de resucitar, también Moshe lo mostró en el relato de la zarza, cuando llama al Eterno Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pues Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Esta respuesta de Yahushua, más completa en el libro de Lucas, ha sido interpretada comúnmente como si Yahushua promoviera la idea de celibato permanente, y que quienes practican el celibato ya son como ángeles y merecen la resurrección. Pues bien, en esta ocasión quisiera sugerir que Yahushua en realidad tenía en mente un significado muy diferente a estos 2 ejemplos de interpretación que he compartido contigo, los cuales considero extremadamente erróneos. El significado original del texto puede ser deducido fácilmente si consideramos el contexto histórico de la narrativa. Por ejemplo, considerar quiénes están interactuando y qué tienen en común. No son cualquier tipo de judío, se trata de un rabino y Kohanim, sacerdotes, discutiendo temas de Torah. Ambos son conocedores de los textos sagrados, por ende,
Si el lector conoce los textos sagrados, se le facilitará la comprensión de la narrativa. Primeramente, considere las palabras claves en la narrativa: sacerdote, casamiento, ángel y resurrección. Para una persona entendida en el Tanaj, en la llamada Biblia hebrea, estas palabras claves en la narrativa apuntan inequívocamente al libro de Malaquías, cuyo nombre en hebreo es Malachi, literalmente mi ángel, mi mensajero. Y precisamente en el libro de mi ángel se mencionan pecados de los sacerdotes, matrimonios ilícitos, y se indica que el sacerdote ha de ser un ángel de Dios. Todo esto lo mostraremos a continuación. Comprendamos que Yehoshua en el registro de Lucas estaba contrastando a justos y a malvados que viven en la era presente. Dice el texto: los hijos de esta era se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquella era venidera y la resurrección de entre los muertos no se casan ni se dan en casamiento. Es decir, es una lección moral para la gente de aquella época. La frase casarse y darse en casamiento se refiere a matrimonios ilícitos. Considérese su connotación negativa en Mateo 24, que dice así: en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora, considérese la audiencia. El escenario del matrimonio con levirato que plantearon los saduceos es uno que toma lugar por 7 hermanos, y según el registro en Mateo es entre nosotros. 7 hermanos entre nosotros, es decir, entre los saduceos. Así que la respuesta de Yehoshua bien puede ser una crítica a los matrimonios ilícitos entre los saduceos particularmente. De hecho, si bien es cierto que este escenario pudiera referirse simplemente a la población israelita en general, el matrimonio con levirato se encontraba principalmente entre la aristocracia, que en gran medida estaba formada por los ricos sacerdotes saduceos. Básicamente, lo que implicaba el discurso saduceo era que ellos obedecían las leyes matrimoniales del levirato y que éstas estaban en contradicción con la resurrección. Y Josué les dijo que estaban errados porque estaban transfiriendo a la vida de resurrección consideraciones y leyes que pertenecen a la vida antes de la muerte, como es la ley del levirato. Si Dios dio instrucciones que proveen regulaciones de casamiento y procreación, entonces no es lógico que el mismo Dios ignore las consideraciones de una vida de resurrección que planteaban los propios saduceos, pues una cosa estaba muy claro, como dijo Yehoshua, con respecto a que los muertos han de resucitar. También Moshe lo mostró en el relato de la zarza cuando llama al Eterno Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Todo parece indicar una crítica a la conducta de los saduceos respecto a la aplicación de la ley del levirato. Por ello, les dijo: los hijos de esta era se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquella era venidera y la resurrección de entre los muertos no se casan ni se dan en casamiento. Los saduceos empleaban esta ordenanza legalísticamente con fines corruptos, no con los fines que se estableció dicha ley. El matrimonio con levirato puede, en su forma más positiva, servir como protección para la viuda y sus futuros hijos, asegurando que tengan un varón proveedor y protector.
Aparentemente el texto de la Torá en Deuteronomio 25, donde se establece la ley del levirato, apunta a un tipo de viuda en particular, cuyo difunto marido tenía una parte del patrimonio de su linaje y cuyo acceso al sustento de ese patrimonio ahora se veía obstaculizado debido a la falta de descendencia. Así pues, en ese sentido, los sacerdotes saduceos reflejaban a los sacerdotes de la época del profeta Malaquías, llamado mi ángel. Esos sacerdotes promovían falsas enseñanzas, como dice el texto de Malaquías. Pero ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la enseñanza y han corrompido el pacto de Leví. Eventualmente conducirían al resto de la nación a contraer matrimonios ilícitos, como dice el texto, porque Yehudá ha profanado lo que es sagrado para el Eterno, lo que él ama, y ha desposado la hija de un Dios extraño. Y sigue diciendo que el Eterno no deje a ningún hombre que haya hecho esto, descendencia que habite en las tiendas de Jacob, y presente ofrendas al Eterno. Y preguntas, ¿por qué? Porque el Eterno ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, a la cual has traicionado, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No traiciones a la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Eterno, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Eterno. Presten atención, pues, a su espíritu y no sean desleales. Creo que estas palabras del profeta Malaquías, Malachi, mi ángel, son las que están detrás de las palabras de Yehoshua cuando dice que se casan y se dan en casamiento en la era presente, es decir, matrimonios ilícitos, de manera que cuando en Lucas leemos, por ello ya no pueden morir porque son como los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección, la referencia es a una resurrección primeramente espiritual en el presente de los sacerdotes, en la era presente de los sacerdotes, una conducta ética y moral que garantiza una resurrección futura de otro plano. Véase esto claramente reflejado en el libro de Malaquías. Tuve con Leví un pacto de vida y bienestar que le di, y de reverencia que él me mostró, porque tuvo temor de mi nombre. En su boca había Torat Emet, enseñanzas verdaderas, y nada perverso había en sus labios. Me sirvió con total lealtad, y retuvo a muchos de la iniquidad, porque los labios del Cohen, del sacerdote, guardan el conocimiento, y de su boca se busca Torah, porque él es el ángel del Eterno. Malaquías identificó a dos grupos de israelitas que coexistían en la nación de Judá en aquel momento, uno justo y otro corrupto. Los corruptos, identificados como sacerdotes, eran aquellos que cometían una serie de pecados que incluían de manera prominente los matrimonios ilícitos. Los justos eran aquellos que vivían con fidelidad al Eterno, y solo este último grupo, fiel al Eterno, fue considerado digno de vindicación en el día del juicio. Leamos esta otra sección en el libro de Malaquías. Y ellos, es decir, los justos, serán míos, dice el Eterno, el día en que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces ustedes volverán a distinguir entre el justo y el malvado, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí viene el día ardiente, como un horno, y todos los arrogantes y todos los que hacen maldad serán como paja. Aquel día que vendrá los quemará, y no les dejará ni raíz ni rama, ha dicho el Eterno. Pero para ustedes, los que temen mi nombre,
nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Vemos entonces que Josué de Nazaret formuló su respuesta a los sacerdotes saduceos utilizando precisamente este tema del libro de Malaquías, aplicándolo al tiempo presente. Los hijos de esta era son aquellos que actualmente contraen matrimonios que están prohibidos. Los hijos de la era por venir, los hijos de Dios, son aquellos que no contraen tales matrimonios ilícitos. Solo estos son considerados dignos de la resurrección. Y como hemos visto, los intérpretes a menudo no se dan cuenta de que en el texto griego, el texto más antiguo, el estado de ser como los ángeles también está en estado presente. Posiblemente el título ángeles significa que eran agentes humanos ordenados por la divinidad para funcionar en una manera muy similar a los ángeles. El sacerdote actuaba como un ángel del Eterno. Por lo tanto, podemos decir que Josué volvió contra los sacerdotes saduceos el escenario hipócrita de matrimonio con levirato que habían creado. Su escenario lo llamó casarse y darse en casamiento, es decir, un escenario de matrimonios ilegítimos, ilícitos. Les recordó que no todos los sacerdotes actúan como verdaderos ángeles, como verdaderos hijos de Dios. Los genuinos, como Johanán, el inmersor, que era de hecho un sacerdote, son como los ángeles en el sentido de que son fieles a la orden divina y por eso se abstienen de los matrimonios ilícitos, prohibidos, que habían plagado al sacerdocio durante muchos siglos. Curiosamente, Johanán el inmersor es identificado con la cita del libro de Malaquías, que dice: «He aquí yo envío a Malachi, a mi ángel, a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí». Solo estos hijos son considerados dignos de alcanzar la resurrección de los justos, pues al igual que sus homólogos, los ángeles, ya no están sujetos al dominio de la muerte. En la era presente han resucitado en términos espirituales, éticos y morales. Por lo tanto, merecen la resurrección de los justos. En conclusión, hemos visto que los registros en Mateo y Marcos carecen del contraste moral explícito que se encuentra en Lucas, pero incluso si los relatos más breves se acercan más a las palabras originales de Josué, su significado aún así habría sido evidente para una audiencia familiarizada con el Tanaj, con la Biblia hebrea, específicamente el libro de Malachi, Malaquías, mi ángel. Los 4 temas, sacerdote, casamiento, ángel y resurrección, se encuentran en el libro de Malaquías. Así pues, Josué no estaba enseñando que la gente tras la resurrección sería asexual o que los ángeles son asexuales. Sus respuestas fueron dirigidas a un público en particular, sacerdotes, señalando las profecías de Malaquías sobre el sacerdocio corrupto, casamientos ilícitos y el juicio final, juicio del cual saldrían victoriosos los sacerdotes que se conducían como los ángeles. No hay duda de que estas palabras claves, sacerdote, casamiento, ángel, resurrección, llamaron la atención sobre el libro de Malaquías, Malachi, cuyo nombre, repito, significa mi ángel, y en el que se nos dice que el sacerdote es el ángel del Eterno. La respuesta de Josué se centra principalmente en el aspecto ético y moral, indicando que no podía haber una resurrección física si previamente no hay un despertar espiritual, un renacimiento espiritual basado en la obediencia a la voluntad divina. Josué le da la vuelta a sus oponentes hipócritas. Los sacerdotes corruptos
buscan refutar la resurrección de los muertos utilizando un escenario matrimonial que desmiente sus propias fechorías matrimoniales. En respuesta, Josué alude a la acusación de Malaquías contra los sacerdotes corruptos por sus matrimonios ilícitos, advirtiendo así a los saduceos que tales matrimonios los excluirían de la misma resurrección que tan neciamente negaban. Me gustaría que dejaras en la sección de comentarios qué piensas respecto a esta exposición sobre los textos en cuestión. Gracias por tu atención. Hasta un próximo vídeo.